Hola, soy Sofía Ramírez Aguilar, directora adjunta de Investigación Aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y hoy vamos a hablar de 3 temas. El primero, ¿qué es el mecanismo Centinela que tanto publicitó la Secretaría de Salud ayer en la conferencia vespertina? 2, ¿por qué varios médicos especialistas insisten que tal vez para el COVID como enfermedad nueva no es el mejor mecanismo para estimar los enfermos? Y 3, pues ya estamos aquí, entonces vamos a trabajar con Centinela y qué es lo que necesitamos para que opere bien. ¿Qué es el mecanismo Centinela? Bueno, después de la pandemia de 2009 de influenza AH1N1, tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud emitieron unos lineamientos para el registro de todas aquellas infecciones respiratorias agudas graves en toda la región de las Américas, es decir, en toda Latinoamérica. De esa manera, cambiaron del mecanismo de vigilancia de todo el mundo a mecanismos de vigilancia en lugares determinados específicos a fin de dedicar los recursos escasos a una mejor medición con mejor calidad de los datos. Los pacientes con infección respiratoria aguda grave son aquellos que tienen calentura de 38 grados o más, aquellos que presentan tos y en algunos casos necesitan ser hospitalizados. Finalmente, el registro del Centinela implica que todos los datos se manden a los organismos colaboradores de la Organización Mundial de la Salud para que la OMS pueda consolidar toda la información y entonces sí tener un monitoreo histórico y comparativo entre países. ¿Por qué algunos médicos consideran que no es útil usar el mecanismo Centinela para el COVID-19? Para empezar, porque es una enfermedad nueva. Centinela está diseñado para hacer el registro de enfermedades que ya sabemos cómo se comportan. De ahí la importancia que la OMS le ha dado a hacer pruebas por todos lados, porque necesitamos aprender del COVID, necesitamos conocer sus patrones, cómo algunas enfermedades preexistentes pueden empeorar la situación de salud de una persona, cómo los grupos de edad se pueden ver más o menos afectados, cómo tal vez es un tema de la tipología racial de las personas. No todas las poblaciones del mundo somos iguales. Es importante que cada población tenga sus propios registros. El otro elemento por el cual los especialistas consideran que es muy riesgoso usar Centinela es que no tenemos claro por qué el factor de expansión es 8.3, por qué no es 9 o por qué no es 7. COVID-19 ha resultado ser mucho más contagioso que la influenza y ha resultado ser también mucho más mortal. El tener un parámetro específico, como decir, por cada 8 casos registrados confirmados hay 8 veces más contagiados en la estimación, tiene parámetros de certeza. Y si no conocemos esos parámetros de certeza, es realmente preocupante porque no sabemos con qué probabilidad esa estimación está hecha y con qué certeza realmente representa a toda la población. Los registros confirmados de COVID-19 en México se hacen a aquellos enfermos que llegan muy enfermos al hospital. Entonces, esos registros solamente pueden ser una estimación de la población que está muy enferma por este virus. Sin embargo, aquella población que está contagiada pero es asintomática o que presenta síntomas leves no entra en este registro de Centinela y por tanto es mucho más difícil identificar cómo reacciona la enfermedad en todos los casos. Pero bueno, ya estamos aquí. Centinela es lo que tenemos en México. ¿Qué tenemos que hacer para que funcione? Bueno, pues para empezar necesitamos mayor transparencia en la metodología. Necesitamos que la Secretaría de Salud publique cuáles son los parámetros para hacer las estimaciones sobre el contagio, la morbilidad, la mortalidad. Necesitamos saber también, que seguramente los tienen, cálculos regionales. No es el mismo clima ni el mismo tipo de población que hay en el sureste mexicano que la que vive en Sonora, en Chihuahua, en la frontera norte. Tenemos que tener claro que además hay parámetros distintos posiblemente para diabéticos, hipertensos, para personas con obesidad. Tiene que haber parámetros diferentes por grupo de edad, para las personas de 65 y más, para los niños pequeños, para los jóvenes, para la gente que trabaja. Centinela no está diseñado para ser un mecanismo de monitoreo de enfermedades nuevas. Solamente está hecho para registrar enfermedades preexistentes. Sin embargo, una vez más, ya estamos aquí y lo que necesitamos es mucha mayor transparencia en los documentos técnicos sobre los parámetros estadísticos a partir de los cuales se hacen las inferencias. Información sobre las razones por las cuales se utiliza Centinela en México. El hecho de que no hayamos hecho pruebas o no podamos hacerlas ahora
Puede ser porque no nos alcanza, porque no tenemos los recursos, porque no tenemos la cadena de repartición de las pruebas, porque no tenemos los especialistas. Todas esas son razones válidas, pero necesitamos saber por qué no estamos haciendo pruebas y por qué estamos usando Centinela. Y la tercera razón es que informar con limitaciones, informar solamente pedazos de la información nos deja en una posición de mayor desconfianza. Estamos en un momento de crisis y lo que necesitamos es tener mayor confianza en las autoridades, mayor confianza en la información pública disponible, y para eso necesitamos tener el panorama completo de Centinela y de la pandemia.